Europa busca una estrategia común para la negociación de paz en Ucrania y reforzar la política de defensa. Los líderes europeos se reunirán en París para definir una estrategia conjunta en la negociación de paz en Ucrania y fortalecer la política de defensa. La reunión, impulsada por Emmanuel Macron, incluirá representantes de Alemania, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN. Hay una frase en relaciones internacionales que utilizamos a veces que cuando no te invitan a la mesa es porque eres tú el menú. Muy buena Me reflexión, temo ¿eh? que es un muy buen ejemplo de lo que está pasando aquí. Cuando Estados Unidos intenta negociar directamente con Rusia sobre el tema de Ucrania, pero la Unión Europea en este caso no esté invitada a esa decisión, es porque somos parte de las decisiones que se van a tomar sin tener capacidad de agencia, capacidad proactiva para impulsar nuestras propias preferencias o intereses. Esto, que duda cabe, que es muy peligroso. Ya mencionaba antes que en este planteamiento de la ecuación en la que andamos en el contexto internacional actual, la Unión Europea, de alguna manera, tiene que empezar a tomar decisiones. La buena noticia es que, en general, la Unión Europea, cuanto más ha estado contra las cuerdas, en las crisis en general, ha sacado fuerzas de flaqueza y ha sido capaz de reaccionar. Confiemos de alguna manera en que esto puede ser un acicate para tomar ciertas decisiones. Pero si lo vemos también sostenido en el tiempo, en Uh -huh. un lapso de 20 y pocos años, para intentar entender más tendencias, no, no simplemente el ruido de una noticia o de un momento coyuntural, sí que es interesante ver lo que ha pasado, y aquí en la Unión Europea, aquí me fijo en tres documentos fundamentales de la política exterior de la Unión Europea o del posicionamiento de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Si vamos poco más de 20 años atrás, a principios del siglo XXI, se hablaba de los papeles Solana, ¿no? De Javier Solana, cómo veía, cuando era Mr. Pesk y hablaba en nombre de la Unión Europea, y ahí había una visión de la Unión Europea, algunos no se acordarán, ¿no? Pero de pensar que era un faro que iluminaba, que se tenía que servir como una guía prácticamente moral al resto de la humanidad. Se hablaba incluso de una constitución europea. Bueno, es un tiempo no tan pasado, pero que parece ahora suena a utópico, ¿no? O muy diferente. Sin duda. Y solo nos remontamos 10 años atrás, en 2016, estaban lo que se llamaban los papeles Mogherini, ¿no? Cuando Federica Mogherini era la alta representante en la Unión Europea, y de alguna manera ya se hablaba de ese realismo, de ese pragmatismo. La Unión Europea estaba en un contexto de Brexit, de crisis de acogida de los refugiados, crisis de valores, crisis de la eurozona, crisis propio diseño institucional, y empezaba a subir la extrema derecha que pretendía erosionar desde dentro el proceso europeo. Digo esto porque después de la pandemia, en 2022, sí que tenemos ese tercer documento que quería subrayar, que es lo que se ha llamado el European Compass, ¿no? La brújula europea, que señala el concepto de autonomía estratégica. Y yo creo que ahora mismo los líderes europeos, o la mayoría de ellos, tienen claro que si Europa quiere decir, quiere tener algo que decir en el contexto internacional, tiene que estar junta, tiene que estar cohesionada. Es la única forma de intentar poner algún tema encima de la mesa. Todas esas asunciones con las que hemos vivido, ¿no? De la defensa colectiva, el artículo 5 de la organización de la OTAN, ¿no? Del Tratado de la OTAN. Ya Trump en su primera administración lo puso en duda. Y creo que ahora lo está explicitando todavía más, ¿no? Es difícil confiar y pensar que la Unión Europea va o puede seguir al rebufo de Estados Unidos. Si quiere tener algo que decir, si quiere sentarse a la mesa y tomar ciertas decisiones en vez de ser el menú, claramente tiene que ganar en autonomía estratégica, tiene que ganar en cohesión interna y tomar decisiones unidas. Esto no es para nada fácil porque hay actores desde dentro que están intentando erosionar el proceso europeo, ¿no? Entonces, nos encontramos ante una tesitura muy interesante, muy desafiante, de ver si la Unión Europea es capaz de salvaguardar esos valores, esa calidad de vida que es verdad que nos hace únicos en el mundo,
o si de alguna manera se ve, incrementa su dependencia de actores externos o supeditado ya sea a Estados Unidos o a un creciente comercio, por lo que hablaba antes, de desviación de comercio, con China. Y probablemente la Unión Europea no debiera verse en esa pinza, en esa obligación de elegir entre uno y otro, sino tener su propia voz. Esto que estoy diciendo, soy consciente de la desafiante y difícil que es, pero probablemente sea el escenario en el que nos hallamos, un cambio de ciclo en el que hay que mostrar esas fortalezas y asertividad a la hora de ver dónde te posicionas en el mundo. Volviendo a jugar a ser adivinos, retomando lo que habíamos tratado en el primer punto, a mí personalmente, Sergio, me da la sensación de que Europa va cuesta abajo y sin frenos, se está quedando muy atrás respecto a lo que iba a haber sido y, como has mencionado, la parte utópica que ya queda muy lejos de lo que es ahora mismo. Jugando a ser adivinos, ¿tú cómo ves en un futuro cortoplacista a Europa? No vamos a irnos a 10 años, vamos a decir en 5 años, porque yo veo que la decadencia cada vez es más rápida y más palpable. Es un agujero, es un queso con muchos agujeros ahora mismo, bajo mi percepción. Tu diagnóstico es acertado. A mí me gusta mucho un colega y amigo, ¿no? Catedrático de la Universidad Complutense, José Antonio Sanauja, lleva mucho tiempo hablando de la crisis de globalización, ¿no? Esa creciente desafección sociopolítica. También, bueno, los jóvenes os enfrentáis a un escenario internacional cada vez más convulso, con desafíos como el cambio climático, la precariedad, una ruptura del contrato social que ya no queda claro que vayas a vivir mejor que las generaciones que os precedieron. Sí, el contexto es, hay elementos suficientes para ser pesimista. Estoy de acuerdo. Pero también quiero creer que hay posibilidades. La Unión Europea sigue siendo un espacio, un reducto donde hay unos valores distintos a otros sitios, unas componentes estructurales también que permiten más margen de acción. Esto se demostró también con posterioridad a la crisis de la pandemia, del COVID, ¿no? Que cuando hay consenso sí que hay el músculo económico y puede haber la voluntad política de implementar medidas que antes parecían descabelladas, ¿no? Entonces, la potencialidad está. Otra cosa son las decisiones que se tomen. Y aquí sí que pongo mucho la carga de la prueba, la responsabilidad en ciertos actores políticos. El ascenso de la extrema derecha es una realidad. En unos días tenemos también a ver qué pasa en Alemania. Hay desafíos de la extrema derecha que quieren implosionar el proceso europeo desde dentro de una manera muy clara. Pero sería cómodo y fácil también echarle la culpa solo a esos extremismos. Habría que ver también qué se ha hecho mal desde, digamos, la institucionalidad política, desde el establishment, para no satisfacer o no generar la confianza, como bien decías, ¿no? Esa percepción que hay de que no funciona Europa. Hay muchas cosas que funcionan, pero hay una mala performance en muchos aspectos que genera la desafección. Yo creo que ahora mismo ya no se pueden dilatar algunas decisiones, no vale esperar, no vale pensar, ya veremos, como bien dices, en el corto plazo, 5 años, hay una serie de desafíos mayúsculos por delante y hay que realmente ver en qué medida hay esa capacidad de aunar voluntades, decisiones y de dar resultados que la ciudadanía las perciba como realmente beneficiosas y por las que merezca la pena luchar por ese proyecto europeo. No obstante, si la decisión, si la solución de aquí a unos años es las decisiones nacionalistas de que cada uno vaya por libre, aupados a esta ola proteccionista o de cortas miras, disgregados y separados, vamos a ser mucho más débiles. Ningún país europeo es capaz de tener un peso internacional, ni siquiera una Alemania de 80 y pico millones de habitantes y en crisis es capaz de tomar decisiones y tener peso en el ámbito internacional. Estamos hablando de un contexto de países grandes, de economías gigantes, de escala. La escala y el tamaño es fundamental para intentar entender la geopolítica actual y Europa solo tiene relevancia si está unida. Esto lo tenemos que entender a nivel político y a nivel de la ciudadanía. No solo pensar qué estamos demandando, sino en qué medida nos satisface o no
ciertas necesidades. Hay que ser tremendamente crítico, pero también huir de la instrumentalización del miedo y la instrumentalización política que están haciendo algunos actores muy claramente en el escenario europeo.